Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, que nos acompañan siempre por este medio para seguir los mensajes de la palabra de Dios, que siempre nos orientan, nos ilustran, nos impulsan, nos llaman la atención, nos redarguyen, pero siempre tienen un propósito bueno, un buen beneficio. Así que en esta mañana no va a ser diferente. Para quienes nos escuchan en la mañana, para quienes nos escuchan en otros horarios, pues no hay problema. Lo importante es que prestemos la atención debida a efecto de que la palabra cumpla el propósito de guiarnos, de iluminarnos, de impulsarnos a seguir. Bueno, sabe que como pastor que soy, como pastor ya cerca de 20, 23 años como pastor consagrado y un par de años más sirviendo a Dios a tiempo completo, me he fijado mucho que tristemente hay una constante en todo el tiempo que llevo de pastor. Hay una constante en las personas hoy en día. Entiendo que somos las generaciones que hoy estamos vigentes y obviamente las generaciones que vienen detrás nuestros, nuestros hijos, muestran mucho esto que terminó siendo un pretexto para compartir el mensaje que quiero compartirle en esta mañana. ¿Qué es lo que muestran las generaciones? Incluida, digo, la mía, ¿sí? Y la que nos sigue. Y es el hecho de que hay una facilidad increíble de declinar de los propósitos de vida, ¿sí? Eh, Parece que no se considera la importancia que tienen estos propósitos de vida, parece que llega un momento, no sé si desde siempre o en alguna instancia de proceso, llega un momento en el que pierde importancia, en el que se deja de lado, en el que se cansa o que los obstáculos que se presentan, porque todos los propósitos de vida, que son los más grandes propósitos, eh, parece que al tener los obstáculos la gente no quiere continuar, ¿sí? Y cuando hablo de propósitos de vida es necesario aclarar que no todas las metas, objetivos, planes que nosotros tenemos son propósitos de vida. Es decir, hay veces que tenemos un objetivo, qué sé yo, eh, tengo un amigo mío de muchos años, compañero desde los primeros años de colegio, que está haciendo un viaje por Sudamérica. Él salió de acá, del Ecuador, de Quito, de la capital, en un pequeño vehículo y su propósito es llegar a la parte más sur del continente sudamericano. Se reporta constantemente, a estas alturas él está ya llegando a Argentina, en realidad son 2 semanas y media que él está en esta travesía junto con su esposa. Y por ejemplo, ese es un plan de vida, no es un propósito de vida, es decir, no es algo que si él hubiera declinado en algún momento o si es que él declinara en los próximos días, esperemos que no, que todo salga para bien, no es que eso va a afectar su vida, ¿sí? Entonces, una cosa es tener objetivos, metas, aspiraciones, en los cuales no es recomendable desistir, más aún si es que estos objetivos, metas y aspiraciones son buenos, son loables, nos ayudan a crecer, a mejorar, etcétera, etcétera. Pero otra muy diferente es tener un propósito de vida. Yo creo en la vida misma del ser humano, yo creo que hay tres propósitos que podemos considerar que sean verdaderamente propósitos de vida. Una de esas indudablemente es el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es un propósito de vida. ¿Por qué? Porque es para toda la vida. Esa es la intención, al menos la intención original desde quien instituyó el matrimonio, que es Dios. Es de que uno cuando adquiere este compromiso cuya motivación es el amor, entendiendo que el amor es la herramienta más poderosa que hay en el mundo, entonces teniendo esa herramienta, esa causa que motiva el adquirir un compromiso matrimonial, se entiende que ese amor va a ser lo suficientemente fuerte y que se va a ir fortaleciendo en la convivencia para que termine siendo un propósito de vida, es decir, que se termine únicamente con la muerte de uno de los dos, ¿no es cierto? Por eso es que la palabra nos confirma y nos ratifica que así, que efectivamente nos unimos para siempre y que el matrimonio debería concluir con la muerte de uno de los contrayentes. Pero la realidad no nos dice lo mismo, ¿no es cierto? La realidad nos dice que más bien hay un creciente número de divorcios, que inclusive hay divorcios que se dan
a todo tiempo del matrimonio, es decir, hay un porcentaje mayor es el que se da en los 5 primeros años de matrimonio. Imagínense, un proyecto de vida que se acaba tan rápido. A veces se acaba cuando hay un hijo de por medio, un hijo, 2 hijos de por medio. Hay veces que no hay hijos de por medio, que no los quieren tener precisamente porque no tienen la seguridad de que su matrimonio dure toda una vida, ¿sí? De tal manera que se ha debilitado tanto este propósito, ¿sí? Y obviamente la institución familiar, pero se ha debilitado tanto este propósito que ha dejado de ser de vida, ¿sí? Entonces es un propósito, me atrevo a decir, a corto plazo el día de hoy, ¿sí? Pero el matrimonio es un propósito de vida. Otro propósito de vida, considero así, salvo excepciones, es, por ejemplo, una profesión o una ocupación, una actividad económica, ¿sí? Entonces, se entiende que cuando uno toma una decisión de seguir una carrera profesional, la toma pensando en lo que esto implica, ¿sí? Es decir, si es que tengo la capacidad para llegar a ejercer esa profesión, porque puede ser que yo quiera ser médico y perdí el año en ciencias naturales, o sea, eso quiere decir que lo mío no va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno toma una decisión de seguir una profesión, se entiende que uno mira, por un lado, la capacidad de las condiciones para cumplir esa profesión, tanto no solo en terminar, graduarse, sino en ejercerla, ¿sí? Y capacitarse, que hoy es tan necesario mantenerse siempre en continua renovación, capacitación, actualización de conocimientos. El otro aspecto que hay que considerar cuando uno va a seguir una profesión, por ejemplo, y que yo considero que una profesión, una ocupación, una actividad profesional que genere recursos es un propósito de vida. Digo, el otro aspecto es que me guste, ¿no es cierto? O sea, voy a seguir esta profesión porque me siento en condición de hacerlo, porque los resultados que he tenido en el colegio me han mostrado no solo la inclinación, el gusto, el deseo, sino también las condiciones intelectuales en ese tipo de áreas, si es que es técnica, si es que es social, si es que es científica, en fin, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo por qué considero que ese es un propósito de vida? Porque uno va a vivir de eso toda la vida. Y cuando se jubile, se va a jubilar de esa profesión, pero a la postre va a vivir de eso toda la vida, ¿no es cierto? Por eso considero, habrá quienes este punto no lo coinciden. Bueno, no es motivo de discrepancia, simplemente es una apreciación mía. Y hay un tercer aspecto, creo yo, ¿sí? Y este sí estoy totalmente seguro, que es un propósito de vida el seguirle a Cristo, ¿sí? Y que también, al igual que el matrimonio y que al igual que una profesión, ¿sí? Pues se ha vuelto muy frágil, muy vulnerable, ¿cómo le puedo mencionar? No solo frágil y vulnerable, sino muy desechable, tristemente, el seguirle a Cristo, ¿no? Entonces, cuando uno decide seguirle a Cristo, es decir, decide obedecer a la palabra, decide adquirir el estilo de vida que aquí nos proponen, desechando lo que aquí nos dice que desechemos, adquiriendo lo que aquí nos dice que adquiramos, manejándonos del modo que aquí dice que tenemos que manejarnos, ese debe ser un propósito de vida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo conocí de Cristo Jesús a mis 28 años, ¿sí? Hoy tengo 31 años más de la época que yo conocí. Entonces, eso quiere decir que si yo conocí de Jesucristo junto con mi esposa a los 28 años de edad, cuando tenía solo mi primer hijo, hoy tengo 3, mantengo hasta ahora ese propósito de vida, ¿sí? Por la misericordia y el favor de Dios, nunca decliné, nunca dejé, nunca me aparté. No digo que no he pecado, que no he fallado, lastimosamente sí, pero me he mantenido en la senda. Ahí siempre, por ejemplo, yendo a la iglesia, siempre leyendo la Biblia, siempre orando, siempre tratando de mejorar, arrepintiéndome, confesando y apartándome, pero ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque yo considero, más ahora que soy pastor, desde hace ya 23, 24 años, considero que efectivamente el seguir a Cristo es un propósito de vida. Y en mi caso como pastor, el llamado que tengo para servir a Dios también considero que es un propósito de vida, ¿sí? Cuando nosotros no nos enfocamos en los propósitos de vida que me he permitido dar estas 3 opciones, ¿sí? El matrimonio, la profesión y el seguirle a Cristo,
no porque tengan ese orden de importancia, simplemente por mencionarles de alguna manera. Quizás otro tipo de objetivos, metas y planes que tenemos, a lo mejor hasta terminan siendo convenientes declinar en algún momento del proceso o esperar, hacer un paréntesis, un stand-by, qué sé yo, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que sea, del objetivo que uno quiera, a veces es conveniente. Por ejemplo, nuevamente vuelvo a dar un ejemplo. Para mí no es un propósito de vida, pero sí es un objetivo el tener, por ejemplo, una buena salud física, para lo cual trato de alimentarme de manera correcta, evitar desmanes, aunque sí fallo mucho en eso, principalmente en los postres, soy muy goloso en ese sentido, pero trato de mantener, por ejemplo, mantenerme siempre en actividad física, algo que en este año no lo he podido hacer como lo venía haciendo hasta marzo de este año, ¿sí? Tuve un problema en el hombro, tuve que ser sometido a una cirugía, eh, me demoró por a ver razones la rehabilitación, ¿sí? Luego he tenido una tendinitis en el codo. Entonces, este tipo de cosas me han impedido no solo jugar vóley, como yo jugaba todos los días sábados y jugaba lo más que podía, 2, 3, 4 partidos, sino que aún la rutina diaria de deporte, precisamente por estas dolencias, por estas molestias, me he visto impedido. Entonces, mi propósito es hacer ejercicio todos los días. Sí, ese es mi propósito, excepto el día domingo, que desde muy temprano estamos compartiendo la palabra de Dios en la iglesia. Y con 3 cultos, 3 reuniones, que termino lo suficientemente cansadito, tipo 1:30 de la tarde, porque tenemos 3 reuniones los días domingos y prácticamente seguidas, con una diferencia de 30 minutos entre un culto, una reunión y otra. Pero en este tiempo, por ejemplo, ese propósito de hacer o ese objetivo, esa meta, esa aspiración de hacer ejercicio todos los días, de lunes a sábado, este año me ha tocado restringir considerablemente. Entonces, no es que he declinado en el deseo, no es que he declinado en el objetivo, más bien tengo avidez por volver a tener la condición de total salud para volver a ese ritmo de ejercicio. Pero te resultó siendo conveniente por estas otras causas que manifiesto el poder ponerle un freno, el poder, han habido semanas completas que no he hecho nada de ejercicio, pero porque hay estas razones que justifican esta paralización mediana que he tenido, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque no es un propósito de vida. Simplemente es un objetivo, es una meta, es una aspiración, un anhelo que se tiene, obviamente, de buena fe y con buenos fines, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros en este propósito de vida, en estos propósitos de vida, estos 3 que me permitieron mencionar, a lo mejor hay uno más que se me escapa, no me viene a la mente. ¿Qué pasa cuando nosotros en estos propósitos de vidas encontramos dificultades? Que las vamos a encontrar, porque si son propósitos de vida, pues son propósitos los más importantes y lo más importante no es fácil, no se logra fácil, ¿sí? Nada que sea bueno resulta totalmente fácil. Más bien, lo que verdaderamente es bueno tiene tropiezos, dificultades, etcétera, etcétera. Por eso termina siendo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno se alcanza con esfuerzo, con sacrificio, con perseverancia, con dedicación, etcétera, etcétera. Eso lo he dicho varias veces porque es una realidad, es así. Usted quiere lograr algo bueno, quiere, por ejemplo, tener buenos hijos, ¿sí? Que a la postre, a pesar de un mundo pecaminoso, permisivo, de fuerte influencia malévola, ¿sí? Pero a pesar de eso, quiere tener buenos hijos, pues tiene que dar mucha dedicación. Y el darles mucha dedicación a ellos implica a veces renuncia de mis espacios de libertad, de mis espacios de paz. A veces que uno regresa del trabajo cansado, pero si quiere darle la atención a los hijos, ser una ayuda, ser una guía, alguna cosa, a pesar del cansancio, pues hay que estar ahí, ayudándoles, tratando de conversar, de ser amigo, pidiendo a Dios mucha sabiduría. Cuando los hijos duermen, uno tiene que orar por ellos, etcétera, etcétera. Entonces, el tener buenos hijos, que es quizás uno de los objetivos más loables, más procurados por quienes buscamos la paz, la tranquilidad y la felicidad, por supuesto, ¿sí? Porque si alguien no busca la paz, la tranquilidad y la felicidad, entonces pues deje que sus hijos vivan como sean, ¿no es cierto? Y ahí que reciban la influencia de los compañeritos en el colegio, que vean nomás todo lo que pueden
y va a haber el dolor, quebranto y tristeza que va a vivir luego, ¿no es cierto? Entonces, todos estos propósitos loables, buenos, metas grandes, pensamientos grandes, aspiraciones grandes, ameritan gran esfuerzo, grande sacrificio y enfrentar grandes tropiezos y problemas que hay que superarlos. A veces nos lleva tiempo, en fin, pero hay que superarlos si es que se quiere algo bueno, ¿sí? Y nosotros siempre le apuntamos a lo mejor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, pero esa vida en abundancia que implica todo bueno, implica todo esfuerzo, todo sacrificio, toda voluntad, todas las ganas y no declinar jamás. Así que yo quiero darle lectura de estos pocos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan y luego le estaré diciendo cuál es el nombre de esta prédica. En el Evangelio de Juan capítulo 21 vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 8, pidiéndole como siempre que lo siga con atención y con la debida reverencia porque es la palabra de Dios. Juan capítulo 21 versículos del 1 al 8 y que estarán apareciendo también en la pantalla de su dispositivo tecnológico. Y dice así, bueno, Juan capítulo 21, versículos del 1 al 8, la palabra de Dios dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar más por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como unos 200 codos. ¿Sí? Bueno, comencemos por las primeras palabras de estos primeros versículos del capítulo 21. Dice que Jesús se manifestó otra vez. ¿Por qué dice que se manifestó otra vez? Porque esta ocasión la presencia de Jesús ya fue en un sentido glorioso, es decir, después de que había muerto y resucitado. Entonces murió, resucitó al tercer día y luego se manifestó por 40 días más a sus discípulos y a otras personas. Corintios nos dice que le vieron cerca de 500 personas, que junto con la resurrección de Cristo también vieron a muchas personas que resucitaron y que fueron vistas presencialmente nuevamente, ¿no es cierto? Entonces fue un evento único, único. Por algo Jesucristo y su presencia en este mundo divide a la historia en dos etapas, ¿sí? No es por coincidencia, no es porque es un líder espiritual más, no, Dios es el Hijo de Dios. Y bueno, en esas circunstancias dice, se manifestó una vez más, ¿sí? ¿Sabe cuándo fue la primera vez que Jesús se manifestó a este grupo de personas o a estos y unos pocos más que se mencionan también aquí? Pues la primera vez que Jesús se manifiesta, también se manifiesta a las orillas del mar de Galilea. Y la primera vez que se manifiesta a estas personas, dice que Jesús les llamó, sabiendo que ellos eran pescadores. De hecho, aquí están nombres de grandes empresarios, expertos en la pesca. Y dice que Jesús, en la primera vez que se manifiesta a ellos, que se presenta a ellos, les dice, quiero que me sigan, quiero que vengan conmigo, porque yo quiero proponerles un propósito de vida. Así que les pido, por favor, que dejen las redes, que dejen las barcas, que dejen esta ocupación que ustedes tienen de ser pescadores, aunque la conocen de memoria, aunque son totalmente expertos, aunque de esto han vivido, etcétera, etcétera, porque les voy a hacer a ustedes pescadores de hombres, ¿sí? Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y ellos aceptaron. De hecho, se nota en la palabra de Dios cuando se habla de de este primer encuentro, digamos así, o primera manifestación, para ocupar la misma palabra,
Pues ellos muestran una disposición total, porque dice que inmediatamente dejaron las redes, en el caso de Simón Pedro y de unos pocos más, y cuando son llamados los hijos de Zebedeo, que también están aquí, es decir, Juan y Jacobo, dice que ellos dejando las redes y a su padre, ¿sí? Pues le siguieron inmediatamente. Es decir, Jesús les hace un propósito de vida, les dice, síganme, que fue uno de los tres que yo le mencioné, ¿sí? Matrimonio, profesión o actividad productiva y seguirle a Jesús. En esta nos estamos enfocando. Entonces les dice, síganme, ¿sí? Y síganme con este propósito, de que ustedes sean pescadores de hombres, ¿sí? Así fue. Inmediatamente dejaron las redes, inmediatamente dejaron inclusive las labores porque tenían la empresa con papá, los hijos de Zebedeo. Entiendo que muchos tenían eso, eran negocios familiares, todos se desarrollaban en esas actividades. Y así, entonces ellos comenzaron a ser instruidos, ellos vieron sus milagros para que sientan un respaldo en el poder de aquel que les había llamado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces caminaron, digamos que fueron capacitados por aproximadamente 3 años y un poco más. Pero cuando tienen un obstáculo, a pesar de haber sido advertidos de que lo que se transformó en una tristeza, en un dolor, en un quebranto para ellos, ellos fueron advertidos, ¿sí? Jesús les dijo en el mismo Evangelio de Juan, dice, no se entristezcan, yo tengo que separarme de ustedes, porque voy al Padre, porque en la casa hay muchas moradas para ustedes. Ustedes tienen un propósito de vida, yo les he llamado para que sean pescadores de hombres. Yo voy allá, pero va a venir un consolador, va a venir otro Dios para que les ayude, les guíe. Así que no se entristezcan, porque a donde yo voy, este momento ustedes no pueden ir, pero luego irán, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El resumen, desde el capítulo 13, 14 y bueno, un poco más del Evangelio de Juan. Entonces ellos tenían un propósito de vida. ¿Cuál era el propósito? Pues seguir a Jesús. ¿Sí? Ellos fueron advertidos que algún momento Jesús les iba a ser quitados y les pide, por favor, no se entristezcan porque no les voy a dejar solos. Al primer tropiezo que tienen ellos, declinaron. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, a pesar de haberles advertido todo lo que sucedió, diciendo que eso que habría de suceder era por el cumplimiento de las Escrituras, o sea, bien advertidos, bien claros. Es como yo le digo, ¿no? Vea, el matrimonio es un propósito de vida. ¿Va a haber problemas? Claro que va a haber problemas. ¿Por qué? Porque venimos de diferente escuela de vida, empatar dos vidas diferentes, ¿sí? Que tienen que terminar siendo complementarias, no es fácil, lleva tiempo, renuncia. Yo siempre digo que los mejores verbos que se pueden conjugar en el matrimonio son el verbo amar y el verbo ceder, ¿sí? Que luego vienen los hijos, tendremos distintas perspectivas de crianza, vamos a tener influencias de lado y lado de las distintas familias políticas, con el pasar del tiempo de distintas amistades que nos vamos haciendo, ¿sí? Hay el pecado que va a intervenir en la vida del matrimonio, tristemente debemos evitarlo, pero lastimosamente no siempre se puede, entonces puede haber insultos, agresiones, violencias, menosprecio, infidelidades, en fin, o sea, vamos a tener problemas, claro que vamos a tener problemas, pero no hay que perder de vista que el matrimonio es un propósito de vida. Entonces, frente a todas esas cosas que pueden existir, también la palabra de Dios nos va diciendo cómo podemos ir solventando, superando, ¿no es cierto? Entonces, el reconocimiento, el comprendernos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros, aunque a veces termina siendo un proceso doloroso y largo, pero hay que intentarlo y hay que hacerlo. ¿Para qué? Para sostener ese propósito de vida. Entonces, ¿estoy advirtiendo? Sí, sí estoy advirtiendo. La palabra de Dios advierte, claro que advierte. Allá en 1 Corintios, capítulo 7, en el versículo 29, dice algo así. Sí, no le tengo aquí a la mano, pero dice algo así. Que cuando nosotros nos casamos, tendremos aflicción en la carne. Es decir, casarse es hacerse de problemas, sí. De un problema maravilloso que obviamente la convivencia, el compartir mutuo, supera esas dificultades o tiene que superar esas dificultades o es lo que sostiene en los momentos de dificultad. Entonces no es que uno, por ejemplo, en el propósito del matrimonio se mete como hoy, ¿no es cierto? Como hoy se mete la gente a casarse, se casan y si a la vuelta de la esquina no nos debamos o aparece otra persona
o me canso, o no me gustan las responsabilidades, no me gusta que nadie me controle, ahí queda, ahí queda. Eso no es propósito de vida, eso es una burla, eso es un despropósito. ¿Sí? O que vienen los hijos y yo no pensé que yo tenía que cuidarles, yo pensé que como vos eres la mamá, vos tenías que hacerte cargo. La mamá dice, ¿por qué si tenemos los mismos derechos? ¿O no has oído de la liberación femenina? Ahora quédate cuidándole vos mientras yo salgo con mis amigas. O sea, no hay sacrificio, no hay esfuerzo, no hay propósito de vida. ¿Sí? Y eso termina acabando pues, con los propósitos que supuestamente debían ser de vida. ¿Sí? O te volviste aburrido, encontré a un compañero de la oficina que es más joven y que es más jovial y que le gusta salir, lo que vos en cambio te pasas metido, qué sé yo. Hay un sinnúmero de amenazas, ¿sí? que ponen obstáculo a un propósito de vida. De tal manera que la Biblia nos advierte al respecto, como nos advierte en el seguirle a Jesús. ¿Vamos a tener dificultades, problemas, tropiezos? Claro que vamos a tener dificultades. ¿Que le vamos a fallar al Señor a quien le estamos siguiendo? A lo mejor sí, pero hay que levantarse, sacudir las vestiduras y continuar, pedir perdón, arrepentirse y hacerme un mayor esfuerzo para no volver a tropezar, para no volver a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está advertido. Jesucristo les advierte que Él habría de ser quitado de aquí, que Él iba a volver al Padre de donde había venido, pero que no les iba a dejar solos, que el Consolador, el Espíritu de verdad, habría de venir para guiarles, para que ya no esté solo con ellos, sino que esté en ellos. Y cuando Jesucristo es crucificado, cuando se cumple la Escritura, que también fueron advertidos de que eso habría de pasar y que eso tenía que cumplirse en la persona del Mesías, que es Cristo Jesús, cuando ellos mueren, cuando Jesucristo muere, ¿qué hacen ellos? Se olvidaron del propósito de vida. No que tenían que ser pescadores de hombres, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Aquí vemos una fatalidad, ¿sí? En que ante la desilusión, ante el desánimo que fue provocado, la muerte de su líder, se había ido. Cuando Jesucristo muere y resucita al tercer día, 3 años y medio de haber caminado hombro a hombro, el privilegio de haber conocido al Emanuel, a Dios con nosotros aquí en el mundo, quedó en nada, quedó en nada, porque quedaron tristes, cierto es que fueron esparcidos, pero luego se unieron y ahora deciden volver atrás. ¿Sí? Pedro dice, yo voy a pescar. ¿Fue a pescar hombres? No, pero ese era el propósito, pues. ¿Qué fue a pescar? Pescados, porque es lo que sabía. Pero mire la fatalidad, que se une, si usted revisa esos nombres, estamos hablando nada más y nada menos que de grandes pescadores, expertos, expeditos, ¿sí? Si alguien conocía del negocio de la pesca, perdóneme, eso eran ellos, ¿sí? Y se ponen a pescar y no pescan nada. Cuando Jesús se manifiesta a ellos, les dice, ¿tienen algo que comer? ¿No? Oiga, pues no salieron a pescar, sí, y no son pescadores, claro, no tenían experiencia y no saben cómo pescar. Sí, sí, sabemos cómo pescar. ¿Y por qué no pescaron nada? No sé, porque desviaron el propósito, porque desviaron el propósito. ¿Sabe qué fácil es hoy en día desviar los propósitos de vida? Es facilito desviar los propósitos de vida, ¿no? Uno se mete a seguir una carrera profesional. Por ahí un profesor le cogió el diente. Por ahí una materia le resultó un poco más complicada. Por ahí nunca pensé que esto podía pasar. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó la carrera a media carrera, al inicio, vísperas de terminarla. Por ahí una desilusión amorosa termina acabando con la carrera. Parecería que nada tiene que ver, pero así es. Eh, por ahí, no sé, hay un sinnúmero de tropiezos, yo sé, por ejemplo, ahora un tropiezo grandísimo, principalmente para las mujeres, no quedan totalmente exentos los hombres, pero principalmente para las mujeres, que es el acoso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí el acoso, bueno, pues hay herramientas para enfrentarlo, hay que denunciar, hay que ponerse firme, yo qué sé, también no es que sepa mucho de lo fuerte que es esta amenaza diabólica que es el acoso, pero, pero hay que enfrentarlo, pues no. Vea, mi esposa, fuimos compañeros de la universidad con mi esposa en la carrera de Derecho y en cuarto año, creo, de universidad, mi esposa sufrió acoso de parte de un profesor
Yo ya era novio, o quinto año, perdón. Yo ya era novio de ella y ella optó por abandonar no la carrera, sino esa materia. Y tomó, arrastrando la materia, como se llama acá en el país, el siguiente año con otro profesor. Pero no es que votó la carrera, simplemente frente al acoso de este sinvergüenza, lo que le tocó es retirarse de esa materia y la aprobó en el siguiente año, perdón, esto fue en tercer año, y la aprobó en cuarto año tomando con otro profesor. Entonces, ¿hay obstáculos? Sí, hay obstáculos. Hay que ver cómo se los puede vencer. Claro que hay que ver, porque todo tiene solución cuando uno se detiene y tiene el propósito de cumplir esa meta, ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces, hay obstáculos, sí hay obstáculos, pero uno no puede colgar los guantes al primer susto. Aquí murió Jesucristo después de haberles advertido que así tenía que ser y que le esperen porque Él se habría de manifestar nuevamente, pero a la primera ya declinar, ¿sí? Y siendo expertos en la pesca, deciden volver a la pesca. Y les fue pésimo. ¿Por qué? Porque cuando uno declina de un propósito, no espere tener éxito, ¿sí? El matrimonio no me fue bien, ahí quedó, hay que la mujer con los hijos, voy a pasarte lo que pueda, ¿sí? Porque definitivamente contigo no puedo vivir y me hago de otro compromiso. ¿Piensa que va a ser totalmente feliz y que va a lograr todo? No, no lo va a hacer. No estoy atándole, no estoy juzgándole ni criticándole. A lo mejor ahorita está en su segunda oportunidad y está en una oportunidad maravillosa y le está yendo muy bien. Pero perfecta como la primera no va a ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque declinó en un propósito. Quizás los problemas que hubieron, las cosas, a lo mejor no fueron lo suficientemente soportadas para buscar una solución y poner de parte, porque cuando las dificultades en los propósitos de vida se presentan, son dificultades fuertes, pero ante dificultades fuertes, uno tiene que también enfrentar con firmeza, con decisión, con entrega, con ímpetu, con perseverancia, el tiempo que requiera para poder superar ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, el problema es que apareció un problema, el problema del pecado en el matrimonio, ¿sí? Apareció una infidelidad, ¿sí? Y a la vuelta de la esquina que quiere que el infiel principalmente, o la infiel, y quiere que ya se olvide, que pase la página y no ha pasado nada, no, ya no estoy con la otra, ya no estoy con el otro. No, no es así. ¿No es cierto? Esto lleva tiempo, el sanar un corazón quebrantado, dolido, lacerado, no es de la noche a la mañana, por favor. ¿Sí? Entonces, todos los propósitos de vida ameritan algunas cosas. ¿Cómo superar? Bueno, la historia completa la puede leer usted en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y va a ver que el resultado posterior, gracias a Dios, fue magnífico en la pesca de peces, ¿sí? Pero mucho mejor fue el resultado en la pesca de hombres, ¿sí? De tal manera que para que ellos no se sientan tan mal, Dios permitió que pescaran 150 grandes peces, dicen los versículos posteriores a nuestro texto oficial, y que jalaban con la red y que la red, a pesar del peso de esa bendición que habían recibido, no se rompía, ¿no? Entonces, pero eso fue bondad de Dios, misericordia de Dios. No es que Dios estaba confirmando y ratificando de que sí, vuelvan nomás atrás del propósito. Sí, el propósito fue hacerles pescadores de hombres, ustedes aceptaron, pasaron conmigo 3 años y medio, les capacité, les demostré, les advertí, sí, y ahora nuevamente les voy a hacer pescadores de pescados. No, Señor, el propósito de seguir a Dios es un propósito de vida. Y si usted quiere abandonar este propósito de vida o ha abandonado este propósito de vida, hacia las consecuencias. No es amenaza, simplemente es una cruel realidad. ¿Qué debo hacer? Volverme al propósito. Si antes asistía a una iglesia, hoy tengo que volver a asistir. Si antes tenía la hermosa, linda, preciosa costumbre de leer la Biblia todos los días, tengo que volver a leer. Si antes tenía la costumbre de que cualquier objetivo que yo tenía, primero oraba y le pedía a Dios que me guíe y que me respalde, hay que volver a hacerlo. ¿No es cierto? Es decir, hay que volver al camino, hay que volver al propósito. ¿Cómo se llama esta prédica? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Fallamos, estamos viviendo en un paréntesis, cometimos un error, tomamos una mala decisión que nos ha desvirtuado un poco del panorama o totalmente del panorama cristiano, del propósito de vida de seguirle a Cristo Jesús. Eso está destruyendo mi vida matrimonial, la de mis hijos, de mi familia, hasta la economía se ve afectada. Es tiempo de volver, es tiempo de retomar sin miedo al éxito. El éxito no es una coincidencia, el éxito es una consecuencia.
¿Por qué tuvieron ellos éxito a la postre a pesar de que decidieron volver atrás y volver a pescar? Y Pedro, como un gran líder, dijo, voy a pescar, y los otros le siguieron. Sí, nosotros también. Pero aquí hay tres aspectos con los cuales yo quiero concluir esta charla sin miedo al éxito. Si alguien no quiere el éxito en su vida, puede en este momento apagar su dispositivo tecnológico y vaya a seguir intentando lo que quiere lograr, ¿sí? Pero si alguien quiere ir sin miedo al éxito, entonces permítame darle apenas tres recomendaciones finales, consecuencia obvia de lo que hay que hacer, ¿sí? El éxito se obtiene cuando en obediencia a Dios. ¿Sabe qué pasó con ellos? Primer punto, ¿sí? Dice que Jesús se apareció en la playa. La primera vez en la vida de una persona para lograr los propósitos de vida y también los otros metas, objetivos, anhelos, aspiraciones, etcétera, etcétera, es la presencia de Dios. Usted no va a lograr nada si no busca, tiene en la presencia de Jesús, de Cristo Jesús, ¿sí? Apareció en la playa y todo cambió. Hasta antes de que él aparezca, pescaron, se esforzaron, no consiguieron nada. Apareció Jesús, consiguieron 153 peces. ¿Sí? Primera clave, la presencia de Jesús. Segunda clave, ¿sí? La obediencia a su dirección. ¿Sí? Salió Jesús, carpintero, no sé si él sabía mucho de pesca o no, a lo mejor sí, o menos sabía algo de navegación, porque ese era un medio de transporte cotidiano. No sé si mucho de pesca, al fin y al cabo él había sido formado en la carpintería, pero es Dios. ¿Ya? Jesús, por ejemplo, hoy no es un ingeniero electromecánico, Jesús no es un ingeniero en sistemas, Jesús no es un médico con posgrado o especialidad en algún área, tampoco es, a pesar de que la Biblia lo menciona, tampoco es un abogado constitucionalista o penalista o qué sé yo, ¿no es cierto? Lo que sí sé es que cuando se le obedece a Él, las cosas van bien. La segunda clave es la obediencia a su dirección. Yo no sé si ellos, este grupo de expertos pesqueros fracasados en toda una noche, intentaron lanzar a esas horas de la mañana la red a la derecha. Yo no sé si lo intentaron. Si lo intentaron, igual no pescaron nada. Y si no lo intentaron, pues necesitaban la dirección de Jesús. Jesús fue y les dijo, ¿sabe qué? No pescaron nada, no tienen nada que comer, sí, qué pena que me dan, no. ¿Sí? Boten la red a la derecha. Y pescaron como locos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno obedece en la dirección que Dios le manda, es la clave del éxito. Es la clave del éxito. Ahora, las direcciones que Dios da en tal o cual situación tampoco son fáciles. ¿Sí? Entonces, ¿quieres sacar adelante tu matrimonio? Humíllate. Si fuiste el agresor o la agresora, si fuiste quien causó el problema, si eres la persona que por tu carácter quizás desestabilizas constantemente la paz del hogar, no solo de la pareja, humíllate, pide perdón, reconoce. No es fácil, pero es la dirección de Jesús. Y por otro lado, el agraviado, que entiendo que es la parte más frágil, más vulnerable, la más crítica, la más triste, si es que cabe decirlo, sí tienes que perdonar, claro tienes que perdonar, entendiendo que el perdón es un proceso, no es un arte de magia de que ya, tin, se acabó, no. Entonces tienes que perdonar, sí, hacer un esfuerzo, para eso tienes que doblar rodillas, pedirle a Dios que sensibilice tu corazón, no pedirle que te haga olvidar, porque eso sería pedirle amnesia y eso no es así, pero sí pedirle un corazón dispuesto. No va a haber mucho entendimiento en el perdón no tiene mucha lógica, excepto aquella de saber que nosotros hemos sido perdonados y por lo tanto tenemos que perdonar, pero no es así tan simple. Entonces, en todo propósito de vida, ¿no es cierto? Si es que el día de mañana en una profesión te das cuenta que hay una competencia desleal, etcétera, etcétera, Dios te va a dar la dirección y va a decir, ve, aunque hay competencia desleal en tu profesión, tú vas a hacer las cosas bien, vas a ser correcto. No importa que el impío prospere
¿sí? Económicamente, fruto de sus actos impíos, fruto de su corrupción, fruto de su malicia. Tú haces las cosas correctas y ahí está el éxito. El otro lo que tiene es cantidad, pero no tiene éxito. Entonces, todas estas direcciones que Dios nos vaya dando en los propósitos de vida, hay que obedecerlas, aunque a veces termina siendo un poquito duro, difícil, complicado, pero hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque vamos sin miedo al éxito. Y el tercero y último aspecto que es importantísimo, quizás ya no es parte misma del proceso, sino más bien una actitud posterior, es el reconocimiento de su favor, ¿no? Ve cada cosa que vayamos alcanzando, logrando, eh, en las metas consecutivas que se necesitan ir logrando para cumplir los propósitos de vida, hay que reconocer el favor de Dios y reconocer que el favor viene de Él. ¿Qué es lo que pasó cuando se manifiesta Jesús en la playa? Les pregunta si tienen algo que comer. Ellos dicen, no, fracasamos. Todo este grupo de magníficos marineros, pescadores, expertos, hemos fracasado. Jesús les da una dirección. Y Juan, el apóstol amado, reconoce y dice, es el Señor. ¿Sí? Y luego ven la bendición. ¿Sí? Reconoce que es Dios el que te va a dar el éxito e inmediatamente verás la bendición, el reconocimiento de su favor. Sin miedo al éxito, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me siguen. El mundo es difícil, terriblemente. Se ha puesto peor. Uy, ¿para qué decirlo? ¿Para qué contarlo? ¿Sí? Nos asusta a ratos. Vemos grandes dificultades, definitivamente, pero ninguna más grande que el poder de mi Señor Jesucristo. Así que póngale ganas, ¿sí? Aplique estas 3 claves y vamos ahí, sin miedo al éxito. Que Dios le bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector. Me deleito en tu presencia y la gloria yo te